Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos y todas a nuestra transmisión en vivo del estudio de las Sagradas Escrituras, impartida por el pastor Guarionex Montaño. Y Él con cada uno de nosotros. Dios le bendiga, mis amados hermanos. En esta hora iniciamos la transmisión de la palabra de nuestro Dios, como acostumbramos, para bendición de vuestras vidas. Les saludamos en el nombre de Jesucristo, Pastor Guarionex Montaño, en nombre de mi esposa, Pastora Fremia Fernández, mis hijos, Yaneri Montaño, Misael Montaño, en nombre de nuestra iglesia Misionera Alfa y Omega. Les saludamos en el amor de Jesucristo, esperando que se encuentren bien, invitándole a compartir el tema de la palabra de Dios, titulado El perdón. Vamos a hablar en este día, en esta ocasión, acerca de el perdón. Y para ello vamos a leer la Sagrada Escritura en el capítulo 6 de Mateo, versículo 12. Mateo capítulo 6, y leemos para la gloria del Señor Jehová nuestro Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bendito sea nuestro Señor de gloria. Las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, lo mejor que le ha podido pasar al hombre en esta tierra, nos habla del perdón. Pero para hablar del perdón, primero hay que hablar de transgresión. Primero hay que hablar de pecado. Porque no se puede hablar de perdón si primero no ha habido alguien quien ha faltado. Y para hablar del pecado, nosotros nos remontamos de inmediato a las tablas de la ley. La Biblia dice, el apóstol Pablo, donde no hay ley, tampoco hay pecado. Entonces, ¿cuándo comienza la ley? La ley es aquella ordenanzas que Dios le da a Moisés, líder del pueblo de Israel, en el monte Sinaí, las 2 tablas de piedra. Y aquellas 2 tablas de piedra hablaban del compromiso del hombre para con Dios y para con su prójimo. En una tabla habían 5 mandamientos de cómo el hombre debería mostrar el amor hacia su Dios. Amará a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Hablaba en contra de la idolatría, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Hablaba de el sábado. 5 mandamientos en esta tabla. Y en la otra tabla había 5 mandamientos más. No adulterará, no matará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Lo que quiere decir, desde el principio Dios establece que el hombre debe cumplir unos requisitos para con él y para con el otro hombre. En la mayoría de los casos solo pensamos que se peca contra Dios, pero no es así. Se peca contra Dios y se peca contra el hombre. ¿Y qué pasó? La ley establece estos reglamentos, pero la ley mosaica termina en la persona de Jesús. Pero el pecado no terminó, fíjese bien. Terminó la ley de Moisés, pero no terminaron las ordenanzas de Dios. ¿Por qué? Porque quitada la ley, Cristo establece los principios, como dice Mateo 5. Oíste que fue dicho, no cometerá adulterio, pero yo os digo, ¿verdad? Tan solo con mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Estamos diciendo de que pecó contra su prójimo por codiciar a su mujer, por adulterar, por decir falso testimonio. Toda la ley fue sustituida por la persona de Jesús. Y asimismo, el Señor está hablando de todas las cosas que son pecado
frente a Dios y frente al hombre. ¿Y qué más sigue diciendo el Señor? El pecado contra Dios, Dios lo perdona por su misericordia. Entiéndase, esa misericordia tan grande de Dios se manifiesta en amor y Dios perdona al que Él quiera perdonar. Eso lo dice la Biblia, hablando en Lucas capítulo 23, ¿verdad? Lucas capítulo 23, nosotros vamos a encontrarlo y vamos a buscar el versículo 33 y 34 de Lucas 23. Y vamos a ver que Dios perdona al hombre porque Él es Dios y porque Él es muy misericordioso y porque Dios es perdonador. Lucas 23, 33 y 34. Vamos a considerarlo. A ver, ¿cómo dice la Escritura? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Caravera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Fíjese esto ahora. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué está pidiendo Jesús para estos hombres que pecaron contra Él y que pecaron contra Dios? Crucificaron al Hijo de Dios y con ello encuentran que Jesús pide al Padre el perdón. Aquí hay una enseñanza. Para pedir al Padre en oración el perdón de alguien es porque ya usted lo ha perdonado. Entonces, como pecaban contra Jesús el hombre y contra el Padre Dios, Jesús lo perdona y también pide al Padre que lo perdone. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿y esa gente le pidieron perdón a Dios? No. ¿Y por qué le pedía perdón? Porque en la misericordia y en el amor de Dios, si Dios fuera a juzgar al hombre por todo lo que hace, no existiera el hombre en la tierra. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 9? Perdón, Salmo 103, versículo 3. Usted va a ver el Salmo 103, versículo 3, que nos enseña un perdón que Dios da sin aun que el hombre se haya arrepentido, sin que el hombre le haya pedido perdón al pecado que ha cometido contra Dios. En el Salmo 103, David habla consigo mismo y dice en el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hable de ese perdón en el cual el hombre siente ese agradecimiento porque Dios no lleva aquella sentencia paso a paso por lo que el hombre hace. Ese es el perdón de Dios por su misericordia. Pero hay otro perdón, el perdón por el arrepentimiento, el cual Dios le reclama al hombre. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nosotros vamos a ver que el hombre tiene que arrepentirse para poder conquistar ese perdón de Dios. Capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 9, vamos a leer las Escrituras. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay un perdón que está ligado a una confesión de pecado, pero al mismo tiempo para confesar el pecado se necesita saber que ha pecado, reconocer que ha pecado. Esto está más bien ligado a los hijos de la luz,
que a los hijos de la tiniebla. Porque los hijos de las tinieblas están ciegos y nunca sienten que han pecado. No son redarguidos por un Espíritu Santo. Entonces, aquí habla el Señor de un arrepentimiento que nos hará pedirle perdón a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, vamos también a ver esa expresión de arrepentimiento para conquistar ese perdón de Dios. Como si dijéramos, si no te arrepientes, si no confiesas arrepentimiento, pues entonces el perdón de Dios no estará a disposición. Capítulo 2, versículo 38 de los Hechos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepentíos. ¿Verdad? Un arrepentimiento, una decisión de apartarse del pecado, entonces se conquistará ese perdón de Dios cuando se ha pecado contra Dios. Pero no se quede ahí, preguntémonos, y entonces, ¿y en cuanto al hombre? ¿Y en cuanto al hombre qué? En cuanto a Dios consideramos el perdón, una, por su misericordia, y otra, por el arrepentimiento, que el hombre reconoce que ha fallado a Dios, se arrepiente y le pide perdón y Dios lo perdona. Cuando pecamos contra el hombre, el perdón y el arrepentimiento en cuanto al pecado contra el hombre, fíjese, el capítulo 17 de Lucas, el versículo 3, nos habla del pecado contra el hombre. Lo primero que vamos a ver es ahora el pecado contra el hombre. Lucas 17, versículo 3, nos dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, si se arrepintiere, perdónale. Lucas 17, 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ¿contra quién dice el Señor que es este pecado? Contra el hombre, no es contra Dios, es contra el hombre. Y entonces después de haber pecado dice, repréndele a quien, al hombre que pecó contra usted. Si se arrepintiere de que de haber pecado contra usted, no contra Dios, de haber pecado contra mí. Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, entonces, mis amados hermanos, siempre hemos predicado el arrepentimiento por haber pecado contra Dios. Siempre hemos hablado del arrepentimiento por haberle fallado a Dios. Pero rara vez nos detenemos a observar que al hombre también contra Dios se peca y hay que pedirle perdón y hay que arrepentirse. Pero contra el hombre se peca y hay que pedirle perdón y hay que arrepentirse también. Y cuando esto suceda, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Oiga, ¿quién es? El Maestro Jesús. Y si 7 veces, versículo 4 de Lucas 17, si 7 veces al día pecare contra ti, no contra Dios, contra ti, y 7 veces, como pecó 7 veces, ¿qué tiene que pasarle? 7 veces volver otra vez y decirle, me arrepiento, perdónale. ¿Por qué tiene que decirle que se arrepiente al que tú le ofendiste? ¿Por qué le tiene que decir? Porque hay un pecado contra esa persona y hay que resarcirlo, hay que arreglar ese problema. Hay quienes pecan contra el hombre y a quien le van a pedir perdón es a Dios. El Señor Jesús establece que si peca contra Dios, le pida perdón a Dios. Pero si peca contra el hombre, no le pida perdón a Dios, solo pídele perdón al hombre, que el pecado que cometiste fue contra el hombre.
7 veces al día lo hiciste mal. ¿Qué dice el Señor? 7 veces al día vaya y arrepiéntase y pida el perdón y hágalo bien. ¿Y qué recomienda el Señor? Perdónelo. Si lo hizo así 7 veces al día, vaya y perdónelo. Aquí hay una enseñanza que para nosotros debe ser revisada. Y nosotros hemos vivido así, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole perdón al hombre. Rara vez queremos pedirle perdón al hombre. A Dios se nos hace fácil pedirle perdón porque es Dios y está en los cielos. Pero ni tenemos cuidado de no pecar contra el hombre, ni tenemos la obligatoriedad en nosotros mismos de ir como si fuera donde Dios a también pedirle perdón a ese hombre. Esto nos enseña la Sagrada Escritura que debe ser de esta manera. Mateo capítulo 18, el versículo 15, nos habla de esta experiencia. Amén. Mateo 18, 15. A ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Dice, aquí decía en Lucas 17, si peca contra ti, y entonces, ¿qué debía hacer? En Mateo 18, 15, la Biblia nos enseña lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, el Señor nos habla con claridad, no es contra Dios, es un pecado contra el hombre, contra mi hermano. No se debe pecar contra mi hermano, no se debe pecar contra Dios y se debe pedir perdón a Dios y se debe pedir perdón al hermano. ¿Usted no quiere pedirle perdón a Dios? No, no le falte a Dios. ¿Usted no quiere pedirle perdón al hermano? No le falte al hermano. ¿Usted sabía que hay personas que son capaces de darle dinero a cualquiera que le han fallado, menos decirle perdóname? Si tienen que comprarle, lo más preciado se lo compran, pero no le dicen perdóname. Y si 7 veces al día pecaren, ¿qué le dice el Señor? Que le compre un bizcocho, que le compre un traje, que le compre un reloj nuevo, que mira a ver si le cambia el celular. Ya él sabe que yo le estoy pidiendo perdón con eso. La Biblia no nos enseña que le dé un objeto. Esto es una cuestión que el Señor explica. Si 7 veces lo hiciere mal y pecare, pecar se llama, está establecido que no haga lo que hicimos. Y entonces se le llama pecado. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Y la mejor forma será decirle perdóname y me arrepiento. Estamos buscando ahora en Mateo 18, el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a unos o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El Señor está hablando a los judíos en el Evangelio de Mateo y en la ley judía entre los judíos. Todo asunto que no se resolvía personalmente tenía entonces que resolverse a través de 2 o 3 testigos que conste que alguien ha hecho las cosas correctamente. Pero el primer paso de alguien que nos ha fallado, una reprensión. ¿Qué hace Dios cuando el hombre le ha fallado? ¿Le da un caramelo? No. Lo primero que hace Dios es que el Espíritu Santo de Dios se contrita, como si dijéramos, una señal de que yo no estoy contento contigo. ¿Qué dice David orando en el Salmo 51? Oye, como dice David, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Porque una vez que hemos pecado contra Dios, la forma de Dios reprendernos y corregirnos es que no sentimos aquella paz, pero también corremos el riesgo de que ese Santo Espíritu de Dios se apartará de nuestra vida. En el caso del hombre, el hombre lo que hace es que va personalmente y le reprende solo. ¿En qué sentido? Fíjese,
el Señor dice que esto no lo debe hacer y lo hiciste contra mí. Tú no puedes inventarte algo que no sea lo que está establecido en la palabra de Dios. Yo no puedo decirle a una persona otra cosa que no sea lo que está establecido, que el otro no debe hacer contra mí, ni yo debo hacerlo contra el otro. Entonces, inmediatamente que la otra persona comprendió que ha pecado y que ha fallado a su hermano, entonces lo que tiene que decir es: me arrepiento. Inmediatamente el Señor dice: perdónalo. Pero si 7 veces se arrepiente, 7 veces al día, no es al mes, al día. Yo creo que para pecar 7 veces al día contra una persona hay que estar hasta, yo no sé ni en qué condición mental, porque espérate. Pero si aún sucediera que el Señor dice: no, hágalo. Pero 7 es el número perfecto. 7 es el número donde dice Dios: bueno, no, si nada más son 2 veces y no, si aún llegara a 7, hágalo también. El Señor llega a hablar hasta de 70 veces 7 si fuera necesario. En el caso nuestro, oye, como nosotros decimos, lo que pasa es que Él lo hace con hipocresía. Lo que pasa es que Él no lo hace de corazón. Y yo te digo, Jesús dice: lo que pasa es que si lo hace y lo sigue haciendo y se sigue arrepintiendo, lo tenemos que seguir perdonando. Sea o no de corazón, 7 veces, hay que seguirlo perdonando. Porque se arrepintió. Y así dice la Sagrada Escritura. Amén. Así dice la palabra del Señor. Considerando esto mismo, el verdadero cristiano, cuando pecare, cuando su hermano le llama la atención porque ha faltado, lo que hace es que pide perdón. El verdadero cristiano. Yo no te estoy hablando de cualquier persona. El verdadero cristiano se siente mal. Porque en el cristianismo, en el verdadero cristianismo, no se contempla fallarle al hermano, lastimar al hermano, herir al hermano, pecar contra el hermano. Porque pecar contra Dios y pecar contra el hermano, para la condenación, viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. ¿Verdad? Eso lo dice el Señor y lo explica varias veces en el Evangelio de Mateo. Pero entonces, si la persona se arrepintió, entonces ya lo que hay es una sola cosa: perdonarlo. Pero hay algo más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando se arrepintió, ya dijimos que perdonarle. Pero en Lucas 17:4 explica lo que ya dijimos: las veces que sean necesarias. Pero aquí hay una pregunta que puede a la vez ser una sorpresa para nosotros. ¿Y si no se arrepiente? Porque si tenemos la dicha: mira, varón, tú me hiciste esto y no me agrada. Si se arrepiente, perdónalo, se terminó. Y si no se arrepiente, el Señor manda en Mateo 18 a buscar testigo, explicarle el caso, venir donde el hermano, para que el hermano comprenda que ha fallado. Y se va a seguir haciendo todo aquello que dice Mateo 18 hasta llegar a las últimas consecuencias. ¿Cuál es? Que si aquella persona no se quiere arrepentir, pues hay que llegar al punto de tenerlo como gentil y publicano. Eso está explicado en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Pero hay que perdonarlo aunque él no se arrepienta. ¿Por qué hay que perdonarlo aunque la persona no se arrepienta? Vamos a ver por qué. Mateo 6, el versículo 12. Usted buscará Mateo 6 y se va a encontrar con el versículo 12 y entonces sabrá por qué hay que perdonar a la persona aun cuando ellos no se quieran arrepentir. Mire por qué es que hay que perdonarlo. Aquí dice las Escrituras en el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Mateo 6, 12. Y en el versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, desde el 12 hasta el 15. ¿Qué nos está hablando el Señor aquí en su santa palabra? Que el hombre tiene que perdonar como Dios perdona, y que el hombre tiene que saber que de no perdonar al hombre que pecó contra él, Dios tampoco le va a perdonar. Si buscamos a Marcos capítulo 11, nosotros vamos a encontrar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11 y en el versículo 25, nosotros vamos a encontrar algo muy bonito que dice la Sagrada Escritura. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjate, vuestro Padre está por allá, por el cielo. El problema somos tú y yo aquí en la tierra. Ahora yo voy a la oración. En la oración hay que llevar la decisión de perdonar. ¿Por qué? Porque en la oración yo voy a pedir perdón a Dios, según dice Mateo 6:12. Perdóname como yo perdono. Si no perdonamos, no se me va a perdonar. Y yo vivo fallando a diario delante de mi Dios. Entonces, si no perdonamos, vamos a ver el versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y oiga la sentenciadura del versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mis amados, una situación difícil, pero bien clara y bien precisa y bien explicada. El perdón que queremos de Dios tenemos que ofrecerlo a los que nos perdonan. Estaremos fallándole a Dios y pidiéndole perdón siempre, pero también estarán los hombres fallándonos a nosotros y nosotros perdonándolo también. Ahora bien, en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, usted va a ver Efesios 4, 31 y 32. Usted va a ver cómo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? En el 31 y en el 32. Mire cómo dice la Biblia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis santos hermanos, hay un compromiso con el perdón. Y el compromiso con el perdón es el siguiente. Si yo no perdono, no alcanzaré ser perdonado por nuestro Padre Celestial. Entonces, te perdono, pero no te hablo. Esa es una forma de perdonar de mucha gente. Le perdono, pero no quiero nada con él. Qué bueno, ¿eh? Le perdono, pero realmente yo no quiero volver a tener problemas, que mejor no andemos juntos y que él esté por su lado y yo por el mío. Ese es un perdón parecido al que nosotros le pedimos a Dios. Qué bueno que así fuera, que Dios nos perdonara a nosotros. Qué bueno. Qué triste sería que así sea el perdón que Dios nos dé. Te perdono, pero no venga a hacer el cuento que yo no estoy muy contento contigo. ¿Sabe lo que dice la Sagrada Escritura? Que Dios hace alejar nuestros pecados. Dios aleja ese pecado. Cuando usted pecó y le dice a Dios, perdóname, es como si no hubiese pasado nada frente a Dios. Vuelve la caricia de su Espíritu Santo y vuelve su santo
amor, su misericordia. Óyeme, y si quieres saber hasta dónde llega el perdón de Dios, observa el ladrón que estaba en la cruz. Estaba en la cruz por su pecado. Había pecado contra Dios y contra su prójimo. ¿Y qué pasa en la cruz? Señor, cuando esté en tu gloria, acuérdate de mí. Pero antes dijo, nosotros estamos aquí por nuestros hechos. Esa es una confesión de pecado. Nosotros estamos aquí por nuestros hechos. Reconoce su pecado, ¿verdad? Y entonces le dice a Jesús, cuando esté en tu gloria, acuérdate de mí. ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno, eso hay que verlo, porque tú hiciste muchas cosas y ahora ¿cómo no sabe que tú te arrepentiste? Yo creo que ya el tiempo a ti se te pasó. ¿Usted cree que le dijo así? Cuando él le dijo a Jesús estas palabras, esto es una oración, esto es una plegaria. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Le pide el perdón a Dios, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Yo aprendo algo esta vez, que si alguien no cabe en mi paraíso porque me ha faltado, el día que me pide perdón, ese mismo día entrará en mi paraíso también. ¿Cuántos de vosotros dejamos afuera de nuestro paraíso a los que nos han fallado? Porque tiene ahora que demostrarme ese perdón, ese arrepentimiento. Estamos engañados por el enemigo, estamos confundidos. A veces oramos mucho y perdonamos poco. A veces amamos mucho a Dios, pero no sabemos que tenemos que cuidarnos de pecar contra nuestro prójimo. Y si pecamos, el tratamiento que hay que darle al prójimo cuando pecamos contra él es el mismo tratamiento que tenemos que darle a Dios cuando pecamos contra Dios. En ambos casos debe haber arrepentimiento y en ambos casos debe haber aclaración de lo que ha sucedido y en ambos casos debe haber perdón. Yo termino con esto. Mateo capítulo 6, una oración constante y una petición de perdón constante, pero un perdón constante para los que me ofendan. ¿Qué es perdonar? Perdonar es romper el pagaré que tenía y ya no me debe nada. ¿Entendiste? ¿Qué es recibir el perdón de Dios? Ya ahora pasó a ser mi hijo y él no me ha faltado y tiene derecho a entrada al reino de los cielos. ¿Y por qué decimos a veces, ese no entra más en mi reino? Y entonces no vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Será cierto que perdonar es olvidar? Quizá perdonar no sea olvidar, pero perdonar debe ser recordar sin dolor. Mientras nos esté doliendo hay que estar orando, como oró Jesús por los transgresores. Perdóname, Señor, ayúdame a perdonar. Perdono a este Señor, esté presente o esté lejos, porque yo necesito que aunque aquel no se arrepienta, yo necesito el perdón de Dios, como yo también perdono a los que me ofenden. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde y no olvide estas palabras. No solo pecamos contra Dios, pecamos también contra el hombre. En la Sagrada Escritura nos enseña que el hijo pródigo, cuando estaba en su pecado, se acordó por lo que estaba pasando y dijo, le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te fijaste? He pecado contra ti. Debemos tener dos altares en nuestra mente, en nuestros corazones. Uno para pedirle siempre perdón a Dios y una decisión de pedirle perdón al que le hemos fallado y de perdonar a los que nos ofenden. Dios te bendiga, Dios te guarde y quiere el Señor que hayamos aprendido una lección. No solo hay que cuidarse de pecar contra Dios, hay que cuidarse de pecar contra mi prójimo y cuidarnos de vivir sin perdonar a los que nos ofenden.
Dios le bendiga. Hasta la próxima enseñanza.